Un saludo fraterno para toda la organización del 11º Congreso Internacional sobre Religión y Espiritualidad en la Sociedad 2021. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo fraterno a todas aquellas personas que visualizan esta ponencia. Yo soy Luis Alberto Bernal Sarmiento, profesor investigador de la Universidad de Cuenca, gerente investigador de la Corporación Neurotecnología para el Desarrollo Humano, y actualmente soy candidato a doctor por la Universidad de Granada. El título de la ponencia es El ritual, elemento central del imaginario de sanadoras tradicionales, estructura del rito y sus correspondencias con un ritual desarrollado en los mercados de Cuenca. Para llevar a cabo esta exposición, se tocarán los siguientes temas. Primero, introducción, luego se conceptualizará el imaginario social, el rito y el ritual de limpia. Se analizará brevemente a la curandera en el imaginario de la colonia, se definirá a la etnomedicina y a la medicina tradicional, se describirá la metodología que condujo este estudio, se compartirán algunos resultados, sobre todo los que corresponden a la hermenéutica del texto, y finalizaremos con una conclusión. Las prácticas de limpia que se analizaron empíricamente en este estudio se ejecutan en los mercados de la ciudad Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Esta ciudad está situada al sur del Ecuador, en la región interandina o sierra. Es conocida como la Atenas del Ecuador. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1999 por la UNESCO. Los cuencanos proceden de una herencia étnica correspondiente a los pueblos originarios de la región, Cañari e Inca y españoles. El número de pobladores que tiene la ciudad es de 505.585 habitantes. Estos en su mayoría son católicos, el 74.10%. Según un censo de autoidentificación, un gran número de personas se autoidentificaron como mestizos, el 89.6%, en tanto que un porcentaje menor se autoidentificó como indígena, el 2.5%. El imaginario analizado en esta investigación se ha ido configurando a lo largo del tiempo, desde las tres ontologías religiosas incipientes hasta la configuración de los grandes sistemas monoteístas. Las tres ontologías religiosas incipientes son el naturalismo. Aquí el hombre religioso encuentra en la naturaleza la potencia sagrada. El animismo alude a la existencia de vida espiritual en objetos físicos y naturales. Y el fetichismo atribuye poderes sobrehumanos y enigmáticos a objetos físicos de devoción como talismanes, efigies, amuletos, tótems, entre otros. Esta variable de investigación es estudiada por campos científicos como la antropología, la sociología y la psicología social. No se ha localizado literatura relativa a la temática de este estudio, por lo que es innovador en su línea. Las prácticas de limpia conllevarían a beneficios en el área de la salud. Son métodos de curación que posibilitan restaurar el equilibrio del cuerpo, erradicar enfermedades físicas y emocionales, canalizar energías, aliviar el estrés, eliminar el cansancio mental, purificar el cuerpo. A nivel religioso, representan un medio para contactarse con seres sobrenaturales y divinos y afianzar la fe en la curación. Frente al auge de la medicina científica, el desarrollo tecnológico y el avance de la modernidad, esta forma de medicina tradicional ha sido degradada por algunos sectores de la sociedad. La pregunta de investigación que condujo este estudio fue: ¿resulta posible tratar hermenéuticamente las narrativas e imágenes de sanadoras tradicionales para conocer los contenidos del imaginario ritual de limpia? El objetivo general fue conocer los contenidos que integran la estructura del imaginario ritual de limpia de sanadoras tradicionales en los Andes ecuatorianos. Imaginario social. Para explicar esta parte de la ponencia nos apoyaremos en conceptualizaciones de Castoriadis y Baeza. La realidad se constituye en el organismo humano por medio de la psique.
empezaría a partir de interacciones galvánicas y empáticas afectivas entre los recién nacidos, sus cuidadores y su contexto. Los imaginarios son imágenes dinámicas que plasman en la sociedad lo imperceptible del mundo. La espiritualidad o las mitologías religiosas, por ejemplo. Estos imaginarios adquieren materialización cuando se conforman las instituciones sociales. Los imaginarios son diversos, dependen de su contexto inmediato. La suma de realidades subjetivas determinan estructuras referenciales para cada una de las sociedades, códigos y signos compartidos que permiten a los individuos asumir una identidad grupal. Así, el imaginario social se constituye como terreno fértil de creación personal y grupal. Los imaginarios moldean al Homo sapiens, que es un fruto social, y este a su vez moldea a las estructuras sociales. Castoriadis propuso una taxonomía del imaginario, el imaginario instituido, que es instaurado por las tradiciones, las costumbres y la memoria, y el imaginario instituyente, el cual se manifiesta en las nuevas maneras de construir la realidad, las modas, las transformaciones sociales. El imaginario está configurado por dos elementos, el significado y la práctica. Las significaciones del imaginario social poseen una triple función. 1. Forman el conjunto de respuestas por medio de las cuales un grupo edifica su mundo, se encuentra en él, se autorrepresenta. 2. Establecen las funciones de los integrantes de un colectivo. ¿Cómo debe proceder la persona? Por ejemplo, la forma de comunicarse con Dios o de mantener un diálogo. 3. Prescriben los manejos de interacción afectiva preponderantes en una sociedad. Igualmente, de acuerdo a Castoriadis, se puede hablar de una dialéctica entre dos formas de imaginación, la imaginación radical y la imaginación histórica. La imaginación radical se refiere al aspecto individual, creativo, emocional e intencional. Surge de manera innata. Es radical en tanto enfatiza su noción de poiesis, en la psique que posibilita crear un flujo constante de representaciones, deseos y afectos. Su antítesis opera en el plano histórico-social a través de las significaciones imaginarias sociales que elabora una sociedad. La práctica es el otro elemento de la estructura del imaginario social. Las prácticas se conceptualizan como actividades sustentadas sobre conocimientos temporales y que a largo plazo se convierten en aprendizajes para toda la vida. En la práctica social existe la intersubjetividad, un proceso bidireccional, donde se comparten conocimientos propios, diálogos e interacciones con otros sujetos. Siguiendo a Castoriadis, hay dos operaciones que posibilitan la experiencia humana. 1. El Etchén, operación asociada a los significados y códigos de una sociedad. En esta dimensión, el pensamiento de los sujetos a través de su lenguaje direcciona el decir social. Y 2. El Teuquén, operación que conlleva a la fabricación, construcción, tecnificación y al hacer social. Está sujeto a los distintos momentos históricos en los cuales se desarrollan las sociedades. Ambas dimensiones tienen un paralelismo arraigado denominado inherencia recíproca. En el momento en que la persona ejecuta estas dos operaciones se expresa la dimensión identitaria que procede del potencial inmanente del yo. Baez, analizando el concepto de mentalidad en tanto que estructura profunda de contenidos y significados de la psiquis humana, explica que en lo fundamental se trata de estructuras imaginarios sociales cristalizadas a lo largo del tiempo, resistentes al cambio económico y social, a los cambios históricos. En este estrato psíquico es en donde se plasmarían de manera inconsciente las influencias más remotas, arquetípicas, derivadas de las experiencias lejanas del mundo social que fueron asimiladas como significaciones constantes. El imaginario social, en sentido negativo,
no es la representación de objeto alguno o sujeto, más bien la continua y fundamentalmente indeterminada creación sociohistórica y psíquica de figuras, formas e imágenes, que suministran contenidos significativos y que se entrelazan en las estructuras simbólicas de la sociedad. Rito ritual. El rito es un acto cognitivo decidido por la voluntad y ejecutado por el cuerpo a través de gestos y palabras. Todo esto dentro de un sistema simbólico y hierofánico asociado a la experiencia religiosa. Por medio del rito se crea contacto con una realidad que trasciende este mundo. La escena ritual está enlazada a una estructura simbólica mediante la cual se efectúa el paso del significante al significado, de lo imaginario a lo ontológico, del signo al ser. Desempeña un rol importante en los esfuerzos humanos que buscan la unión con lo sagrado. El rito se traduce como un acto que se repite constantemente de manera invariable a lo largo del tiempo. El ritual es un comportamiento formal determinado por circunstancias no dominadas por la tecnología y vinculado con la creencia en seres o fuerzas místicas. El ritual se refiere a la ejecución de secuencias más o menos inalterables de sucesos formales y de expresiones no totalmente codificadas por quienes las ejecutan. En el ritual de curación se distinguen las siguientes categorías. 1. Espacios simbólicos, que son los elementos que integran las significaciones histórico-culturales que se representan como medios de comunicación. Por ejemplo, alabanzas, invocación de lo sobrenatural. 2. Intercambio ritual. Se refiere a los objetos y actos presentados ante los seres naturales y sobrenaturales en el espacio destinado al ritual. Y 3. Comunicación pautada. Son intercambios comunicacionales pautados por una cosmovisión. Es un diálogo entre el especialista con diversas entidades naturales y sobrenaturales. Por ejemplo, el sol, la lluvia, la enfermedad o con el paciente. La curandera en el imaginario de la colonia. Con la llegada de los europeos a tierras que posteriormente se denominaron americanas, la imagen de la mujer indígena curandera pasó a ser estigmatizada. Era considerada como una bruja con capacidad para los hechizos, para la sanación y para la preparación de remedios. Las curanderas de aquella época fueron condenadas a muerte y llevadas a la cárcel. La hechicería se relacionaba con la actividad femenina. Las mujeres eran consideradas por canonistas y moralistas como perversas, inferiores y demoníacas. Así, los límites entre la terapéutica y la hechicería eran muy lábiles, por lo que cualquier práctica de sanación podía ser confundida con actividad que perseguía la Inquisición. Este contexto de persecución estuvo asociado con el catolicismo contrarreformista que se instauró en los Andes, específicamente con el arribo de los jesuitas. Por primera vez en el año de 1551 se celebró en Lima un concilio en el que se estableció la destrucción y quema de los ídolos y santuarios indígenas. En el segundo concilio de 1567 se dispuso además de esto que la Iglesia Católica pasaría a controlar el culto a los muertos y el de las actividades religiosas. El curanderismo empleado en la actualidad puede integrar acciones biomédicas, la devoción a santos y a otros símbolos religiosos. Es un sistema de conocimiento, creencias y prácticas que tiene como finalidad la prevención y el tratamiento de enfermedades. Representa un método de curación indígena de bajo costo y bajo riesgo, con capacidad de propiciar beneficios a las personas que experimentan dolor crónico. Etnomedicina. Es el estudio de las curas con base en la tradición de los pueblos.
La etnomedicina es un sistema terapéutico que emplea medicinas naturales para combatir y prevenir enfermedades de un grupo. La medicina tradicional es un conjunto de saberes locales dados de generación en generación por medio de la palabra. Este saber integra la dimensión mágico-mística a su campo de acción. Esta forma de medicina presenta una perspectiva que considera la esfera psíquica, emocional, biológica y sociocultural de la persona. Cada cultura ostenta un imaginario médico que mantiene una ideología que posibilita la comprensión de la vida, la muerte, la salud y las enfermedades. Igualmente el diagnóstico, así como el reconocimiento de elementos que pueden expulsar las molestias, disminuir daños, también promocionar el bien común y el de la persona. Metodología. El estudio fue de diseño cualitativo y alcance interpretativo por medio del método hermenéutico. El estudio siguió un proceso de triangulación que sirvió para establecer la validez y fiabilidad de la información recopilada. El grupo de estudio fueron 20 sanadoras. Las técnicas empleadas para recolectar la información fueron observación participante, entrevista semiestructurada e imágenes fotográficas. Las herramientas que sirvieron a este propósito fueron una ficha sociodemográfica, notas de campo, una guía de preguntas que fue diseñada con sustento en bibliografía afín a este estudio y antecedentes de otras investigaciones similares, una cámara fotográfica y una grabadora digital. Hermenéutica del texto. Las 20 entrevistas se transcribieron en un documento de Word. Se obtuvieron 51 códigos. Estos fueron los elementos interpretativos. Resultados. Categoría 1. Significado propio. Estos resultados indican que emplean la medicina natural para mejorar la salud de la comunidad. Se encargan de proporcionar una atención inmediata a la gente pobre que busca esta primera opción antes de acudir a un centro hospitalario. Además, se perciben como consejeras, pues dedican su tiempo a escuchar problemas, apoyar a las personas, prevenir enfermedades de la nosología indígena. El principal motivo de trabajar en las limpias es preservar esta tradición. Otras razones obedecen a gustos personales, sentido vocacional, capacidades especiales, sentimiento de orgullo o brindar servicios de curandería a migrantes latinos en el extranjero. En el ritual de limpia, las sanadoras adjudican significados particulares a cada instrumento empleado. La función que cumplen es variada: retirar males del cuerpo, transmitir energías, proteger, relajar, eliminar enfermedades, actúa sobre el mal de ojo, sobre el espanto, sobre el mal aire, sobre el estrés, sobre los espíritus y energías negativas. Categoría 2. Significado del ritual. Dentro de esta categoría, los resultados indican que el ritual representa la herencia cultural de la curandera, genera una conexión con la naturaleza, que está integrada por seres elementales, y lo sagrado, como Dios, la Virgen, María, Pachamama, el Rey Inti, Mama Quilla. La fe en la religión católica juega un papel fundamental en las limpias. Las sanadoras, como creyentes en Dios, en ese Dios correspondiente a los sistemas monoteístas, gozaría de mayor posibilidad para acceder al plano divino y solicitar su ayuda. A partir de este contacto, la curandera adquiere el conocimiento y el poder para sanar a la gente. De manera general, el ritual de limpia no es considerado parte de una religión. Este dato es interesante, ya que la base de este ritual se encuentra, como habíamos visto al inicio, en las 3 ontologías religiosas incipientes. A pesar de esto, las mujeres entrevistadas no consideran de manera general que esta práctica pertenezca a una religión. Hay que analizar mucho más este dato. Se puede decir que este resultado
se debería a que las prácticas de limpia se desarrollan actualmente en los mercados de una ciudad. En este sentido, el contexto pasa a ser profano, laico. Tal vez debido a esto, las mujeres consideren que esta práctica no es parte de una religión como tal. Estaría más cercana hacia el aspecto médico de la nosología indígena en cuanto a salud y enfermedad, y en este sentido, pues, deberíamos entender este resultado. Categoría 3. Conocimientos prácticos o habilidades. Las curanderas aplican distintos instrumentos durante el ritual. Al inicio emplean ramos de ruda, Santa María, floripondio, guando, polio, sauco blanco negro, verbena, altamisa, eucalipto, huichín amarillo blanco, aguilla, inga rosa, romero, cuya elección depende de cada sanadora. Durante la limpia se utilizan huevos, ajíes, limones, semillas de ruda, aguardiente, timolina, aceite Johnson's Baby, maderas de chonta, piedras de alumbre obtenidas de sitios sagrados, chuca, una pasta negra de ajo, ruda, agua bendita, carbón, cigarrillo quemado, romero, laurel. Las nociones de salud y enfermedad están presentes en el ritual de limpia. Categoría 4. Proceso del ritual. Antes de iniciar el ritual, la curandera se persigna y realiza una oración personal para solicitar el poder de curación, don de entendimiento, protección a sus deidades, a la Santísima Trinidad y a Pachamama. Enseguida, prepara los instrumentos a emplear en la limpia, empatiza con la persona para averiguar el origen de la enfermedad y ejecuta la limpia con un atado de plantas que se acompaña de una fórmula en español y quechua expresada en voz alta. Quilla aire, quilla ojo, quilla espanto, quilla todas las personas que pasan por la calle, gente mala, gente buena. Esta fórmula busca alejar la enfermedad del cuerpo y sanar al individuo. A continuación, la sanadora frota un huevo de gallina en el consultante para realizar el diagnóstico. Luego lo triza y procede a verter su contenido en un vaso de cristal transparente que contiene agua. Luego de observar e identificar el padecimiento a través de la lectura del huevo, sopla aguardiente, coloca la chuca en la frente, en el ombligo y en la parte baja de la espalda para proteger a la persona de la enfermedad. Acto seguido, le entrega un vaso de agüita de nervios, que es una infusión, con el fin de tranquilizar a la persona, al consultante. Conclusiones. Se llegó a comprender la estructura y contenidos del imaginario ritual de limpia de curanderas urbanas en los Andes ecuatorianos. Se detectó un sincretismo entre las creencias del mundo andino arraigadas desde épocas prehispánicas y creencias judeo-cristianas que históricamente fueron impuestas a la cultura andina producto de la colonización del nuevo continente. En este sincretismo del imaginario se manifiesta el aspecto instituido y el aspecto instituyente de la variable de análisis. La estructura que se forma de este desarrollo sufre la dialéctica propia del devenir. A través de ella brotan los contenidos del imaginario ritual de limpia que no son únicamente meras imágenes o elementos cognitivo-holográficos estáticos. Son dinámicos e interaccionan unos con otros. El imaginario tendría una naturaleza inconsciente cultural que se actualiza y sigue su curso. Este inconsciente cultural se proyecta en el diario vivir de los sujetos sociales. Para finalizar, en esta investigación los contenidos se refieren al conjunto de símbolos, plantas, utensilios, imágenes, significados, oraciones, movimientos, comunicación entre actores, función de cada uno de los elementos y del ritual en sí. Todos estos elementos se integran de manera muy compleja en el entramado del imaginario social,
que influye en curanderas urbanas. Por medio de las narrativas de las mujeres se llegó a conocer una parte de este complejo mundo imaginario. Además, se establecieron correspondencias teóricas y empíricas. El ritual se vale del cuerpo, de los sonidos, de las voces, de las sensaciones kinestésicas que se manifiestan para influir en la persona aquejada o que consulta por algún asunto. El principal instrumento de esta medicina son las plantas. Muchas gracias.